Ahí bajé el chat. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora estamos comenzando con el práctico de grupos y eso es lo que vamos a, primero que nada, definir. ¿Qué es un grupo? Bueno, vamos a llamar a un grupo a una dupla o terna, depende de cómo lo... Vamos a ver dos notaciones, pero necesariamente son dos elementos. Vamos a decir G, y luego entre paréntesis, G va a ser el nombre de nuestro grupo, luego ponemos entre paréntesis los elementos que lo definen, y en este caso acá vamos a poner, que es una letra, bueno, vamos a ponerle C, y luego asterisco. La notación que a veces ven o a veces no, depende, no sé cuáles eligieron Ezequiel y Eduardo para dar, pero a veces acá se le puede poner una E también. ¿Y qué señala cada uno de estos números? Bueno, números no, cada estos símbolos. Esto de acá va a ser el conjunto, ¿no? Ahora vamos a ver unos ejemplos y va a quedar más claro. Pero esto va a ser el conjunto de símbolos, dígitos, números, lo que sea, sobre el cual se va a trabajar. Esto, el asterisco, es la operación. Va a ser la operación sobre la cual vamos a trabajar en el grupo. Y la E, que a veces está o a veces no, es el neutro. ¿Está bien? A veces está o a veces no, porque perfectamente se puede omitir, o sea, pueden no nombrar el neutro, y lo que sucede es que ya por la operación queda definido, o sea, la operación define el neutro. Una vez dado el conjunto y la operación, el neutro queda definido. A veces simplemente se lo menciona. Se le suele poner el símbolo E, a la operación se le suele poner asterisco, pero seguramente más adelante lo que hagan es, dejen de escribir, pongan o un punto o no pongan nada, y simplemente pongan los dos símbolos uno al lado del otro y luego se olvidan. Y bueno, C va a ser el conjunto de números, en nuestro caso números, a veces matrices o vectores, pero en su mayoría números, sobre el cual trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que cumplir esto? Bueno, G va a ser un grupo sobre un conjunto que ¿qué tiene que cumplir? Tiene que existir una operación asterisco definida de G por G, es decir, toma dos elementos de G y lo manda a otro elemento de G. ¿Está bien? Luego tenemos bueno, o sea, no, esto es todo. Para ahora decimos que tiene que existir una operación que vaya de G por G en G y luego tiene que cumplir tres condiciones. Uno, tiene que existir el neutro, es decir, existe E perteneciente a G, tal que E por N es igual a N por E, que es igual a N, y esto es, acá voy a poner para todo, vamos a mover esto de acá, para todo N perteneciente a el orden. Escribirlo bien, existe E perteneciente a G, tal que para todo N perteneciente a G, E por E, operado con N es igual a N operado con E, que es igual a N. Con eso. ¿Está bien? Y esto va a ser la propiedad del neutro. Lo que nos dice, bueno, es bajo la operación que definimos para el grupo, operar con E, que es el nombre que se le suele dar al neutro, no produce absolutamente nada. Es decir, siempre operar con E es lo mismo que tener el valor inicial. Esa es la primera propiedad que debe cumplir. La segunda que debe cumplir es, para todo N perteneciente al conjunto, existe un N a la menos 1 perteneciente al conjunto, tal que N operado con N a la menos 1 es igual a N a la menos 1 operado con N, que es igual a el neutro. ¿Está bien? Importante ver la diferencia, ¿no? Existe un E tal que para todo N pertenece a G. ¿Se cumple esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Que el neutro es 1. O sea, es decir, el elemento que es neutro es el mismo para todos los N. En cambio, acá decir que para todo N existe N a la menos 1, lo que estamos diciendo es, para cualquier elemento
que tomen de conjunto, existe otro elemento distinto, es decir, no tiene por qué ser siempre el mismo, no hay un inverso para todos, sino que depende de qué número tomamos. Existe para cada elemento un inverso, que lo que tiene es, al operarlo consigo mismo, nos devuelve el neutro. Y la tercera propiedad... Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Por qué usas a veces C y a veces G para N? Ah, la red. O sea, el tema es que mencioné G, está bien, porque en realidad en las notas lo encuentran así, pero todo esto es el grupo, en realidad. Y al grupo mi idea era ponerle G. Si lo quieren, piensen en esto, es un grupo así, es un grupo sin ponerle el nombre. ¿Bien? Entonces tenemos, o sea, no piensen en el conjunto G como un grupo, sino que piensen en todo esto, es el grupo. Es el conjunto, la operación y el neutro, que a veces lo notan o no. Perdón por la confusión esa. Pero le erré ahí con la notación. Pongamos todo en G y ya está. Y bueno, la última que nos falta, que en general va a ser, además de o sea, la más útil y a su vez la más difícil de probar cuando hay que probarla, es asociativa, ¿no? La misma asociativa que ya conocen, es decir, para todo x, y perteneciente a g, se cumple que, bueno, x, y, z, perdón, necesito tres símbolos, x, y, z, perteneciente a g, x operado con y operado con z, es igual a x operado con y operado con z. ¿Está bien? Estas son las propiedades que definen un grupo y son, cuando les piden, bueno, demuestre que tal cosa es un grupo, esto es lo que tienen que probar. Formalmente también tendrían que probar que la operación dada es cerrada bajo el grupo. Por tanto, es decir, que esta operación toma dos elementos del grupo y devuelve un nuevo elemento del grupo. ¿Está bien? No puede suceder que tengan una operación que le dan dos elementos y devuelve algo que no pertenece a G. Pero generalmente esto va a ser el caso porque no es como parte de las propiedades del grupo, ya que el grupo viene con una operación que ya va de G por G en G. Entonces, cuando les piden demostrar que tal cosa es un grupo, ¿qué es lo que van a tener que probar? Van a tener que probar, primero, que existe un elemento neutro que cumple esta propiedad. Luego van a tener que probar que para cada elemento del grupo existe tiene un inverso, que lo van a probar de esta forma. Y por último, o bueno, lo pueden probar en el orden que quieran, van a tener que probar la asociativa, que es decir, para cualquier trío de valores del grupo, van a tener que operarlos parentetizando a la izquierda es igual que operarlos parentetizando a la derecha. ¿Está bien? Esto generalmente va a ser como lo más complicado porque para los grupos discretos, es decir, que tienen una cantidad finita de elementos, más que discretos, para los grupos que tienen una cantidad finita de elementos, la que queda para esto es probar con todas las posibilidades. Lo que también va a suele pasar es que, bueno, la propiedad asociativa para varios grupos en los que vamos a trabajar va a venir dada ya sea por el grupo, o sea, por el grupo que está definido. Porque muchas veces, por ejemplo, nos van a dar un grupo y una operación que ya van a ser asociativas. Un ejemplo es, a veces nos pueden dar los enteros y la suma. Y la suma en los enteros sabemos que es asociativa, por lo tanto, no lo demuestran, simplemente dicen, por suma asociativa en los enteros, está demostrado. O sea, tiene la propiedad. ¿Hay dudas sobre la definición? ¿Puedes repetir eso último que dijiste que se me trancó? Sí, en realidad creo que fue de mi lado, pero lo último que mencionaba era, muchas veces la propiedad asociativa no la van a tener que probar para todos los elementos, porque normalmente lo que harían es probar para todos los elementos, o bueno, o también para genéricos y ver si se cumple o no. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo van a poder, como, entre comillas, heredar, ya que les van a dar un conjunto y una operación que ya es asociativa. Por ejemplo, les pueden dar los enteros y la suma, que en realidad ese es uno de los que vamos a ver ahora, de los primeros ejemplos,
Los enteros con la suma son un grupo. Los reales con la suma y el producto estándar son un grupo, entonces, un grupo tiene una sola operación. Por lo tanto, en realidad, cuando decimos los reales con la suma y el producto, ahí tenemos dos operaciones, por lo tanto, hay que quedarnos con una. Otra forma de ver que son distintos los grupos de los reales con la suma y los reales con el producto es que los reales con la suma tienen de inverso el 0 y los reales con el producto tienen inverso el 1. Como te mencionan, en realidad los reales con el producto no son un grupo formalmente porque el 0 no tiene inverso. 0 por algo nunca te va a dar 1, pero 1 sí es el neutro, porque claro, cualquier cosa por 1 es sí misma. Bueno, Profe, un detalle importante. No mencionamos la conmutativa, no mencionamos la conmutativa como una propiedad de los grupos, ¿está bien? Es decir, A por B, o sea, también otra cosa, muchas veces vamos a decir por, y está bien, o sea, cuando decimos por, piensen en la operación que nos dan, no piensen necesariamente en el producto real, simplemente piensen en la operación. A por B puede ser distinto a B por A. ¿Está bien? Cuando un grupo, o sea, si para todo A, B perteneciente a G, A por B es igual a B por A, tenemos un nombre para esto, decimos que G es abeliano. Bien, simplemente es una propiedad que va a tener el grupo. Creo que lo tenía anotado para ver. Sí, eso lo podemos ver. Justo el 1E tiene como una vuelta de tuerca que lo hace un poco más fácil, pero vamos a verlo, no se preocupen. Bueno, y este es el otro, que cuando el práctico habla de G abeliano, habla de G abeliano, solamente tienen que saber qué es la conmutativa. Que bueno, a la hora de trabajar con los inversos, la conmutativa va a permitir mover los inversos, similar a como les pasa con las matrices, ¿no? El producto de matrices no es conmutativo, entonces a veces tienen A por B por A a la menos 1 y quieren tachar A a la menos 1 con A. Bueno, si G es abeliano, usan la conmutativa en estos dos números y luego van a tener A por A a la menos 1, que sí es el neutro. ¿Está bien? Y ahora con eso vamos a ver un par de ejemplos. El primero va a ser el más común, es ¿qué conjunto? Z con la suma, definida como ya la conocen, y su neutro va a ser 0. Bueno, es fácil ver porque ya le damos un montón de propiedades de Z directamente con la suma. Ya sabemos que, o sea, la suma es asociativa, por definición, por lo tanto la propiedad 3 ya está hecha. ¿No? Ahora, ¿qué nos falta ver? Bueno, nos falta ver la segunda propiedad, que era la del inverso. Por lo tanto, para todo A perteneciente a Z, existe algo más, A a la menos 1, tal que A más A a la menos 1 es igual a 0. ¿Cuál es el valor de A a la menos 1? O sea, ya lo saben y lo dicen en un segundo, porque eso que tienen que pensar en A más A a la menos 1 es igual a 0. A a la menos 1 es igual a menos A, que claramente pertenece a Z. A más menos A nos da 0. Entonces tenemos nuestro inverso en este grupo va a ser menos A. Y luego la otra propiedad que nos queda, bueno, 0 es neutro, es un segundo verlo, ¿no? Es decir, lo único que hacemos es A más 0 es igual a A, y ya está. Y estas son nuestras tres propiedades. Con estas tres propiedades sabemos que este grupo, sabemos que este trío es un grupo, efectivamente.
tenemos las tres propiedades de asociatividad, inverso y neutro. ¿Muy bien? Generalmente, cuando les preguntan, bueno, tal grupo, o sea, tal definición es un grupo, lo que más buscan ustedes para ver si realmente lo es, bueno, probar que no lo es con alguno de estos dos. ¿No? La asociativa tiene que ser como, o sea, puede ser útil, pero generalmente va a resultar ser como el último recurso, porque claro, estos dos son más fáciles. Les alcanza con encontrar un número con un solo, perdón, un número que no tenga inverso, ahí ya demuestran. Después, otra opción que vamos a ver con unas propiedades es un número que tenga más de un inverso, entonces ahí vamos a ver que necesariamente no es un grupo, ya que los inversos resultan ser únicos. Y luego podemos ver si hay algo que no es neutro, si hay más de un neutro, y esas propiedades la van a ir agarrando la mano, pero claro, en el momento que encuentran de que hay un número que no tiene inverso, ya pueden decir que no es, que no es un grupo. Profe, La asociatividad suele utilizar tres elementos que ustedes tienen que definir y se vuelve un poco más complicado hacer las cuentas, pero sale. profe, tengo una duda. Sí, pero para que no se te escucha nada. Si podés hablar más alto. Hola. Hola, bastante bajo, pero te escucho. El- la congruencia, ¿que entra en un grupo? Porque en realidad, como que tiene neutro, sí, tiene neutro, tiene inverso, sí, tiene inverso. Pero el tema es que, ¿de qué a qué va? Porque el tema es que la notación sería ZN. Sí, o sea, eso es un tema que vamos a trabajar o sea, bastante más adelante, no en el sentido de bastante más adelante en el tiempo, sino vamos a trabajar bastante más adelante. La notación es esta, que van a ver, es Z y un subíndice, pero lo que está trabajando acá son congruencias invertibles a módulo N. Porque claro, si ustedes consideran o sea, las congruencias que sí son invertibles, bueno, tienen el inverso. Y luego, o sea, si tienen, y teniendo o sea, garantizando que tienen el inverso, el 1 va a ser su neutro y el neutro, bueno, va a ser Zn con el producto como la operación, que esto de los invertibles a módulo n, el producto va a ser la operación, su neutro va a ser 1 y el inverso vamos a ver que va a existir. Bueno, en realidad sabemos que existe porque, como recuerdan, si son comprimos, el número con el módulo, les resulta que existe el inverso. Bueno, pero todas esas propiedades vamos a ver que realmente se puede conseguir, queda un grupo bien formado, es decir, este es el grupo que vamos a trabajar bastante. Que claro, o sea, en el caso de n' es en el que tienen como más porcentaje de elementos, digamos, que tienen n-2 elementos, n-1 elementos, n-1 elementos, porque tienen desde el 1 hasta el n-1 para n'. Pero está, como vos mencionabas, en realidad necesitas, o sea, en las congruencias necesitas que sean comprimos el número con el módulo para que realmente tengas el inverso. Luego vamos a tener tiempo para hacer varias tablas de Cayley, con los módulos también. O sea, con todos los grupos vamos a poder hacer tablas de Cayley. En particular, el de los módulos suele ser útil, pero también los generales, es decir, muchas veces le van a decir que su conjunto es A, B, C, D, F y ta. O sea, se manejan con eso y la relación que se les da es totalmente arbitraria. Entonces ahora pasamos al 1A. Entonces lo siguiente, bueno, nos pregunta si son grupos, las siguientes operaciones, ¿qué nos dice? Nos dice M de N por N, o sea, matrices de N por N de coeficientes reales con el producto habitual de matrices. Bueno, en realidad no menciona los neutros, así que está por ahí. Donde, claro, A, X, B, S. O sea, no, en realidad el producto es el habitual. Lo pone con asterisco acá, pero ya saben cómo es. Entonces ahora la pregunta es, bueno,
¿Es un grupo o no es un grupo? ¿Cuál es el primero que se les ocurre chequear? Pueden chequear, por ejemplo, cuál es el neutro. Otros dicen el inverso. Bueno, lo que va a resultar es que 0 no va a tener inverso. Una forma de tomar esto bastante, o sea, descartar, por ejemplo, uno de los casos es m de 1 por 1, son los reales, y ya vimos, y ya mencionamos que 0 no tiene inverso, ¿no? Pero bueno, otra forma de verlo también, o sea, el inverso es el camino más obvio, quizás, porque saben que no todas las matrices son invertibles. Por lo tanto, no existe el inverso de todas las matrices. Ahí sí, ese es el mejor camino para verlo. Entonces decimos C0, o sea, la identidad es el neutro, ¿no? Voy a señalar generalmente la E como para el neutro. Entonces decimos, la identidad es el neutro, ¿no? Ya que para todo A perteneciente a M de N por N, A por la identidad es igual a A. También identidad por A es igual a A, es lo mismo. Pero ¿qué sucede? Entonces, o sea, para toda A perteneciente a la matriz de N por N, tal que el determinante de A es distinto de 0, existe A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es igual a la identidad. Esto es decir, acá es lo que definimos de las matrices, que existe el inverso. Pero esta es la condición que ponían en las matrices para que exista el inverso, que su determinante no fuese 0. Un ejemplo de una matriz con determinante 0 es la nula, que es el ejemplo que daban. 0 por cualquier matriz, o sea, por cualquier matriz A, es igual a 0 para todo A perteneciente a M de N por N. Entonces, con esto no existe la matriz 0 a la menos 1. Por eso no importa cuál sea N, nunca van a poder definir esto como un grupo con el producto de matrices. Tengo una duda, profe, con respecto al neutro de la multiplicación. Sí. El tema es que acá consideramos que como la matriz nula multiplicada por cualquier cosa es la matriz nula, entonces no es cierto que para todo A perteneciente a una matriz existe el inverso. Pero eso también pasa con los naturales o reales y no estamos diciendo eso. Fíjate que lo que sucedía era el de Z, primero, con las operaciones ya habituales, los naturales no forman un grupo generalmente, ni con la suma ni con el producto. Luego habíamos definido el de Z, pero Z lo habíamos definido para la suma, ¿no? Y bajo la suma está claro que nuestro inverso no es 1, sino que es 0. Nuestro neutro, perdón, no es 1, sino que es 0. Para el producto, en los reales, que no lo listé, pero en realidad el producto en los reales sí define un grupo para R asterisco. Es decir, los reales sin el 0. En particular, el 0 es la única excepción que no, en los reales que no permite definirlo como grupo. En cambio, en las matrices, bueno, en realidad hay que sacar todas las matrices con determinante 0, que es Claro. un grupo importante de matrices, ¿no? Que así de vista no se pueden clasificar así nomás. Muchas gracias, profe. No, no, por favor. Muy bien, entonces, perfecto. Como 0 no tiene inverso, perdón, acá no existe el inverso de 0, entonces no es grupo. ¿Está bien? Así de sencillo. Y ahora vamos a ver el B, que lo que hace es, nos cambia la operación. Ya voy a borrar esto, pero si alguno tiene que copiar. Sí, exacto, no existe el inverso de la nula. Yo lo había escrito mal, había puesto que existe, pero me faltó el no. No existe el inverso de la nula, porque esto debería darle identidad para que fuese el inverso. ¿Está bien? Ahora es para el B y este me dice A, producto con B es igual a B más BA. Sí, a B más BA. A, B más B, A. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a borrar todo esto.
Bueno, lo primero que está claro ver, como les mencioné, que casi lo pueden tomar por dado, es pero esta fórmula de matrices nos va a dar una matriz, también pertenece a n por n, por lo tanto, la función está bien definida. Ahora tenemos que hacernos las mismas preguntas. ¿Es asociativa? ¿Tiene neutro? ¿Es asociativa? ¿Tiene neutro? ¿Tiene inverso? ¿Está bien? Muy bien, neutro sí, dice Kevin. ¿Cuál es el neutro? Si te animás. Un medio de identidad, ahí va. Un medio de identidad es el neutro. De nuevo, ¿cómo lo pueden ver? Pueden probar acá. Es decir, si luego, o sea, se pueden apoyar en el ejercicio 3 para esto, que no lo vimos aún, pero es fácil de probar, es un instante. Ustedes sustituyen un medio de identidad acá, ¿no? Es decir, ponen este número acá en el A o en el B, no importa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a verificar que es un neutro, ¿no? Porque A con medio de identidad, ¿qué les queda? Les queda A por un medio de identidad, es decir, este es A, producto, un medio de identidad, es igual. Un medio sale como constante para afuera, A por identidad, más un medio A por identidad. Que esto es un medio A más un medio A, que es igual a. ¿Está bien? Bueno, entonces, la propiedad del ejercicio 3A, ¿qué les dice? El neutro es único. Lo pueden probar, es un instante. Lo único que tienen que figurar es qué sucede con el neutro operado con el supuesto segundo neutro y ven que son iguales. Entonces, como el neutro es único, al encontrar un elemento que funciona como neutro, es el único y no puede haber otro. ¿Está bien? Por lo tanto, este tiene que ser nuestro neutro y es el que podemos usar para, por ejemplo, igualar o sea, es el que vamos a usar para igualar cuando tomamos quizás el inverso, ¿no? Porque como ya saben, tienen que igualar al inverso. Entonces ahora la pregunta es, en el caso de que no sea un grupo, ¿se les puede ocurrir alguna matriz que, puesta en esta operación, no podamos despejar otra matriz que sí nos dé un medio del inverso, un medio de la identidad, perdón? O sea, existe B tal que, bueno, A por B sea un medio de la identidad, A por B no sea un medio de la identidad. Bueno, para todo A existe B, es la pregunta. Y bueno, como ya respondieron ahí, no, la nula estaban mencionando. ¿Qué sucede con la matriz nula? ¿No? Digamos, A igual matriz nula. Bueno, matriz nula producto con B es igual matriz nula con B más B con matriz nula. Cada uno de estos es la matriz nula, ya que la nula absorbe, y la suma es la matriz nula. Por lo tanto, como el resultado de que es independiente de B y no es el inverso, no existe el inverso para todas las matrices. ¿Está bien? ¿Cómo lo vemos? Encontramos una matriz tal que nuestro resultado no depende de la otra. Es decir, nuestro resultado de este producto no depende de B. Siempre nos da la matriz nula. Y como siempre tenemos la matriz nula, nunca va a haber un B que funcione como el inverso de 0. Es decir, no existe, de vuelta, matriz nula a la menos 1. Va a ser ese su amigo muchas veces, ya que todas las cosas que se asemejan a 0 tienen problemas a la hora de invertirse. ¿Está bien? Asociativa tampoco cumple, es verdad. Claro, porque les queda AB más BA, y si agrupás, claro, o sea, con un contraejemplo te alcanza, pero no, tampoco lo va a cumplir.
lo que suele suceder es que, bueno, para la asociatividad, por ejemplo, acá ya tenés una matriz, ¿no? Entonces tenés que tomarte un ejemplo de una matriz de 3 por, bueno, de 2 por 2 o de 3 por 3 para hacer el caso, y para, o sea, para cada n que tendrías que considerarte como 3 ejemplos. En realidad con el nulo, ya como que el inverso suele ser más fácil, o sea, con el inverso necesitas un elemento que despruebe todo. Con la asociatividad necesitarías 3 elementos, genéricos o no, y trae como problemas, pero es válido también decir que no la cumple y demostrarlo. Ahora vamos a ir al D. ¿Está bien? 1D. Y nos dicen que nuestro grupo va a estar definido con de esta forma, ¿no? Este es nuestro grupo y bueno, el producto es el producto normal de matrices. Producto habitual, el que ya lo conocen. ¿Está bien? La pregunta es nuevamente si es un grupo. Bueno, lo primero que podrían chequear es si efectivamente, lo primero que deberían chequear es que efectivamente el producto de dos elementos de G, con esta cuenta, realmente termina en G, ¿no? Eso lo hacemos muy rápido, ¿no? Decimos 1, A, C, B, 1, 1, 0, 0, 0, 1, alfa, gamma, beta, 1, 1, 0, 0, 0. Se hacen la cuenta que les queda, este es un 1, acá les queda alfa más A, acá les queda gamma más A, beta más C, esto le queda 0, esto le queda 0, esto le queda 0, este es 1, este es 1, y este de acá les queda beta más B. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos importa de esto? Tiene la misma forma que tiene cualquier elemento de G. 3 ceros, unos en la diagonal, y estos 3 elementos pertenecientes a lo que quieran. Pero a fin de cuentas, pertenece a G porque tienen los 3 ceros y estos 3 unos. ¿Son reales o son? No, bueno, son suma de enteros, se desintegra, por lo tanto, el producto de enteros también. Por lo tanto, este elemento pertenece a G. Efectivamente, G es cerrado bajo esa operación. ¿Está bien? Chequeo rápido, no era necesario que lo anoten. Pero la pregunta es, ¿cumple las propiedades? Bueno, el avance que hago es que este sí va a cumplir las propiedades. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que encontrar el inverso sí y como es esto, el inverso lo cumple y también cumple que exista el nulo. Y la asociatividad también la vamos a ver. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que ver que lo cumple. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ver que existe el neutro es simplemente encontrar un elemento que es el neutro, por lo tanto existe y ya está. Luego tenemos que ver que existe el inverso, que ¿qué tenemos que hacer? Tomar una matriz genérica del elemento de G, o sea, un elemento genérico de G, y encontrar el inverso para el elemento genérico. Por lo tanto, ¿existe el neutro? ¿Existe E neutro? ¿Existe el neutro o no? ¿Quién dice? ¿Alguien mencionó? Todas las matrices de seguridad son invertibles, bla, 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 bla. ¿Alguien se anima? Es un instante, ¿cuál es el neutro? Exacto. ¿Sí? Es la identidad, ¿no? ¿Qué hacen para esto? Bueno, si lo quieren, lo muestran formalmente diciendo, toman un elemento genérico, lo multiplican por la identidad, les da el elemento genérico, y lo otro importante es que tienen que demostrar que la identidad pertenece a G. Esto, como dicen, la identidad pertenece a G con A igual 0, B igual 0, C igual 0. ¿Está bien? Es decir, lo que tienen que hacer es demostrar que el producto, o sea, efectivamente es neutro, o sea, y la identidad es neutra del producto, cuando lo multiplican por algo queda lo mismo, y lo importante es que pertenece a G. Muchas veces se olvidan a veces, dependiendo del grupo con el que están trabajando, se olvidan del chequeo de que pertenece a G. Porque a veces existe un inverso, pero bueno, si le dan un grupo medio refinado, capaz el inverso está por afuera.
En los casos, o sea, si es un grupo, sí, es necesario para que sea un grupo que sea cerrado por la operación. En los casos que van a ver, va cerrado. No, o sea, a menos que se les explicite, no tienen que chequear que efectivamente operar con el operador les da, ¿cómo es esto? Les da siempre dentro del grupo, porque la definición que vemos dice, bueno, dado un conjunto y una operación, que la operación dice, y una operación que vaya de G por G en G. Con esa definición la operación ya es cerrada. Pero claro, en realidad, si quieren ser rigurosos, pueden verificar que efectivamente la operación es cerrada, o sea, cierra G, es decir, G por G, Y en G, nada del resultado de la operación queda fuera de G. Bueno, ahora vimos que ¿cómo es esto? Vimos que esta matriz que tiene neutro, perdón, ahí me salió. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿tienen inverso? Como tiene que tener inverso bajo este grupo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, tiene que haber otra matriz tal que al multiplicar nos da la identidad. ¿Ok? Nos tiene que dar la identidad no porque bueno, la identidad sea el inverso de las matrices, sino porque la identidad es el neutro de este grupo. Recuerden eso. Entonces, bueno, ¿qué decimos? Efectivamente, como nos tiene que dar la identidad, lo que tenemos que conseguir es la inversa regular de las matrices, ¿no? Por lo tanto, existe A a la menos 1 para todo A perteneciente a G, signo de pregunta. Lo primero que tiene que verificar es que el determinante de A, o sea, sí solamente sí, determinante de A es distinto de 0, y luego A a la menos 1 pertenece a G. Estas son las dos condiciones que Una tenemos. pregunta. ¿Qué son A, B y C? Estos Reales, números enteros. son Z. A, B, C perteneciente a Z. Cualquiera. Está perfecto, eres. Y la letra dice Z, ¿no? Sí, dice Z. Entonces, ¿no? Tenemos esto. El determinante de A es distinto de 0. Bueno, vamos a ver cuánto es el determinante de A. El determinante de A era piqui 0, 0. Si van en este lado, 0, 0, 0. Está así. El determinante de A, ¿qué les queda? Les queda 1 por 1 por 1 más A por B por 0 más C por 0 por 0 menos, bueno, si hacen el menos también le queda lo mismo, le queda 0 más 0 más 0. Todos los términos, por lo tanto, su determinante es 1. ¿Era una cuenta larga? Esto es, ¿se recuerdan? Este por este más este por este por este más este por este por este más este por este por este menos este por este por este, este por este por este, perdón, por este por este por este. Hay 40 formas distintas, también podían desarrollar por la columna. Les iba a dar bien y les iba a dar que el determinante era 1. Entonces, con toda esta cuenta vemos que si esta cuadrada superior también es la diagonal. Sí, por eso hay 40.000 formas de calcular el determinante, no es lo que nos interesa. Por lo tanto, borramos así y decimos el determinante de A es 1. Entonces existe la inversa. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale la inversa? Y la podemos calcular. Decimos 1, A, C, 0, 1, B, 0, 0, 1. Si recuerdan el método, pasaban raya, ponían la inversa, la identidad de este lado. Y a medida que operaban en esta matriz, hacían los cambios también en esta matriz, ¿no? Cuando hacen eso, quedan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y de este lado la inversa les quedaba 1, era menos A, A por B menos C, 0, 1, 0, 0, 1, menos B. Esta era la matriz inversa. Fíjense qué es lo que nos importa. Bueno, efectivamente, esta matriz pertenece a G, ¿no? Claramente, esta matriz pertenece a G porque es triangular superior y los únicos tres valores son estos tres,
que son en Z porque, bueno, es multiplicar por -1, multiplicar dos valores, y ya saben, por lo tanto, necesariamente es... perdón, me desaliento. Son todos pertenecientes a Z, por lo tanto, todo esto pertenece a G, ya que este es angular superior. ¿Qué vimos? ¿Existe el inverso? Sí, es este. ¿Pertenece a G? Sí, pertenece a G, porque esto tiene la forma de todo lo que pertenece a G. Entonces, sabiendo que el inverso existe, o sea, el inverso existe, el inverso pertenece a G, entonces, lo que nos falta ver es la asociatividad. La asociatividad tenemos el lujo de que, bueno, es el producto de matrices. Y el producto de matrices ya sabemos que es asociativo, no lo vamos a probar de vuelta. Por lo tanto, asociatividad de regalo por estar trabajando con el producto matricial y las matrices normales. Entonces tenemos las tres propiedades. Esto efectivamente es un grupo. ¿Está bien? Ahora, profe, el producto, dice que el producto de matrices es asociativo, Sí. pero si, capaz que sí, pero si pones a pensar, imagínate, si tomas A por B por C, lo que estás haciendo ahí es, o agarras la fila de... Sí, agarras la fila de A y la multiplicas por la de B y luego la multiplicas por la columna de C. O sea, ahí Sí. agarras la fila de A y multiplicas por las dos de B y luego la de C. Pero eso es lo mismo que hacer, agarras la fila de A, perdón, la fila de B, multiplicas por la de C y luego a la fila de A la multiplicas por eso. Acá no me voy a poder pasar la prueba, o sea, porque no me acuerdo. O sea, Sí, sí, entiendo. no me acuerdo de la prueba, pero el producto de matrices es asociativo. Esa prueba debe estar hecha en GAL 1, supongo. Y el Sí, es que producto no la acuerdo, es porque efectivamente el tema es que... asociativo. Creo que se puede mostrar con los productos internos y ver que te da lo mismo, porque Ah, claro, puede ser. podés ver Sí, que pruebo después con el matrices producto de dos nomás. matrices es Pero... lo podés ver como productos internos en cada casillero. Podés ver que te da lo mismo. Acá nomás lo podés usar. El producto de matrices es asociativo, no lo tenés que probar. ah. Porque el tema es que yo estaba viendo como si tenés tres matrices y multiplicás las tres, entonces la primera necesariamente vas a tener que agarrar la fila y la última la columna. Sí, Entonces la del medio, depende del orden que tengas, puedes tomar la fila o la columna. sí, pero da lo Entonces, ¿cómo mismo. puede ser que multiplicar la fila o la columna de B sean iguales? Si no tienen por qué ser iguales. Por la belleza de la matemática. O sea, rápidamente. O sea, lo que pasa acá es lo siguiente, ¿no? En este caso, lo que a vos te sucede es que decís, acá estoy agarrando las columnas de B y después lo estoy haciendo con las columnas de C. ¿Cómo es eso que me da lo mismo? Con agarrar las filas de B, multiplicarlas con las columnas de C y luego acá tener lo de A, ¿no? O sea, Claro, sí, la eso fila de mismo. A. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que tenés esto, o sea, si a esto lo llamás X y a esto Y, tenés, opa, ya estaba viendo Z, qué burro, X por C y A por Y. Y acá estás tomando las columnas de Y, pero acá estás tomando las filas de X. Entonces, si te pones a pensar, acá estás tomando, cuando haces el producto de A por Ah, no B, estás tomando lo mismo. una vez estás tomando las columnas y después, ya incluido, o Sí, sea, ya dentro del producto estás tomando las filas. Acá a B, una vez le estás tomando las filas, pero después acá le estás tomando las columnas. sí, O sea tienes que en razón. cierta forma se compensa. ¿Por qué se compensa? Por la magia de las matemáticas. Ahí es cuando ya no tengo la memoria para hacer la prueba de la asociatividad de las matrices. Pero ahí, en ese cambio es que te da lo mismo. Muchas gracias. Porque Nada. pensándolo así no me salía porque eran asociativas. Muy bien, ahora vamos a la E. Que la E les menciona algo que se conoce como la tabla de Cayley. Cayley, lo que quieran. Que se anota de esta forma, ¿no? Se suele anotar la operación del producto
y luego acá anotan todos sus elementos. Si las rayas están chanfleadas, decimos que es producto de la cámara que lo distorsiona, ¿no? Y luego lo que hacen es rellenar en cada casillero el valor del resultado de la operación, ¿no? Siempre piensen, el de este lado es el que va a la izquierda y el de este lado es el que va a la derecha. Entonces, este casillero de acá es A por B, ¿no? Y este casillero de acá es B por A, que recuerden, no tienen por qué ser lo mismo. C, B, A. ¿Está bien? Muy bien. Primera pregunta, a ojo, sin mucha justificación lo vamos a hacer. ¿Existe el neutro para este grupo? O sea, el grupo de esto es, esta es la operación y el conjunto es ABC, ¿no? La primera pregunta es, ¿existe el neutro? ¿Alguno se anima? Viendo esto, Se ¿no? supone que tiene que existir un neutro para El- todas. El neutro es único para todo el grupo. Claro, pero el tema Pues- es que, por ejemplo, el neutro de A, en este caso, si haces A asterisco A, es Ah, A. el neutro. Puede ser el neutro. Pero es que. A va a ser el neutro, sí. Porque, fíjate lo que pasa. Porque es asterisco. A por A nos da A por B nos da B, A por C nos da C. O sea, A no cambió lo que está acá arriba. Y lo otro importante que tienen que chequear es en el otro sentido, ¿no? Bueno, A por A de vuelta no tiene sentido, pero B por A es B, que también es lo mismo que A por B. Y lo mismo con C por A es C, que es lo mismo que A por C. Por lo tanto, A es el neutro. Generalmente en las tablas de Cayley lo que van a encontrar es que el neutro ocupa esta primera posición y bueno, tiene esta fila, o sea, va a tener una fila, una columna, perdón, igual a la columna de acá, y una fila igual a la fila de acá. Lo que se suele hacer es ponerlo en la primera posición. Como si fuese una tabla de multiplicación, en realidad es exactamente lo mismo. El 1 de la tabla de multiplicación lo solían poner acá, ¿no? ¿Y qué tenía? Una fila igual a lo de arriba y una columna igual a lo de la izquierda. Entonces, ese es nuestro A. Ahora la siguiente pregunta, también visual. ¿Existe un inverso para cada elemento? Puede ser que B sea el inverso de C y C sea el inverso de B. Sí. Bueno, en realidad, con que C sea el inverso de B, eso por consecuencia hace que también cambiados sean inversos. Una propiedad que también está demostrada por ahí en el 3 es que A a la menos 1 a la menos 1 es A, que es lo que ustedes creerían, ¿no? A la menos 1 a la menos 1 es A, el inverso del inverso es el mismo. Eso lo pueden ver, no es complicado, pero no sé si vamos a llegar a verlo hoy, pero es una propiedad que está clara, ¿no? Como C era el inverso de B, necesariamente B era el inverso de C también. Bueno, la existencia del inverso acá lo pueden pensar sencillamente como, bueno, aparece en cada fila una vez el neutro. ¿Ven? Acá aparece, bueno, el inverso del neutro de sí mismo. Acá aparece A y acá también aparece A. Como aparece una vez en cada, lo pueden pensar en filas o columnas también. Como aparece una vez en cada fila y una vez en cada columna, A es, o sea, A, que es el inverso, es también el, o sea, cada elemento tiene el inverso. Donde aparezca A va a ser su inverso. Entonces, en el CB aparece A, entonces C y B son inversos. En el BC también aparece A, por lo tanto B y C son inversos. En particular, una de las cosas que tiene que suceder para que sea un grupo es que cada entrada aparece una única vez en cada fila y en cada columna. No, la asociativa no es que la tabla sea simétrica. Que la tabla sea simétrica sería la transitividad, la conmutatividad. Y en realidad eso lo vamos a ver con los abelianos. El que sí necesariamente tiene que ser simétrico, por lo que acabo de mencionar, es el A. ¿Está bien? Todos los A's tienen que ser simétricos. Porque recuerden, si C es el inverso de B, entonces B es el inverso de C. Entonces, CB y BC tienen que ser igual en sus casilleros. ¿Está bien? Escribí con... ¿Vieron?
escribieron conmutatividad de tantas formas distintas y varias mal. No importa. Como les menciono, una cosa importante que tienen que chequear es que los As sean simétricos, ¿está bien? Es decir, si hay un A en cierto casillero, en su casillero simétrico también tiene que haber un A. Para el resto de los números o símbolos o whatever, que no sean el neutro, no importa. Es decir, el hecho de que, que acá haya una C y acá también, no tiene nada que ver, podrían ser distintos. ¿Está bien? No, no se guíe porque esta justo sea simétrica. Muy bien, entonces ya sabemos que existe neutro, A, existe inverso. O sea, el inverso lo dicen cada columna tiene un A y cada fila también. Y ahora la última pregunta es, ¿hay asociatividad? Bueno, lo primero que les voy a comentar es que tristemente acá hay que probar todas las combinaciones, ¿no? Un montón. Horrible. Pero hay ciertas de las que zafamos. ¿De cuáles zafamos? Del neutro, ya que en realidad el neutro nos regala cualquier asociatividad, ¿no? Porque es decir, A con B con el neutro es A con B, cuando asocian así. Y cuando asocian A con B, les queda A con B, que da algo, con el neutro. O sea, esto es igual a con B, que es igual a con B por el neutro. ¿Está bien? Y pueden ponerlo en el medio y también tienen lo mismo. Es igual a con B asociando así, que es igual a con E con B. ¿Está bien? Por lo tanto, el neutro se lo pueden saltear a la hora de chequear la asociatividad, ya que trae la asociatividad garantizada. En este caso, entonces, los que tenemos que chequear la asociatividad, bueno, son el B y el C. Como son inversos, en verdad no hay que chequear, o sea, pueden zafar de chequear la asociatividad. Porque ¿qué habría que probar? Habría que probar, bueno, B con B con B, que no tiene sentido probar, o sea, en realidad no, tiene sentido en el sentido, o sea, en cuanto que es B con B, ¿cuánto es? Es C. Entonces esto es igual a B con C, ¿no? Vamos a probarlo así, porque en realidad hay varios casos. B con B es B asterisco C, y B asterisco C, ¿cuánto nos da? Nos da A. ¿Está bien? Y ahora tenemos que hacerlo del otro lado. B asterisco B asterisco B es igual C con B, y bueno, como son inversos nos da A. Lo que va a suceder es, nos va a dar, o sea, siempre de alguna forma se reducen los inversos, en este caso. Luego tendrían que hacer también C con C, que es igual a B con C, se asocian así, que es igual a, que es igual a C con B, que es igual a C con C. ¿Está bien? Bueno, tendrían que probar con cada una de las combinaciones. En particular, las que van a ser fáciles son todas las en las que aparece tanto B como C, ¿no? Porque dicen B con C es igual a B con E, que es igual a B. Porque estos son, o sea, B con A, porque estos son inversos, que es igual a B. Y luego también dicen B con C, B con C, que es igual a B con C. Ahí va, no, está bien. ¿Qué les da? Les da C con C, que es igual a B. Bueno, y así hay que ir por todas. El tema es que en este justo sus dos números son neutros, por lo tanto o sea, son inversos, por lo tanto se van a reducir muy bien. Pero no, hay que chequearlas todas, las 9. ¿Está bien? O sea, no es fácil, o sea, es fácil en el sentido de que no hay que hacer cuenta, es literalmente plantearlos todos, todas las asociativas y chequear en la tabla, que es lo que tiene es que es tedioso. Otro tip es que este tipo de asociatividad no va a ser
la más frecuente. Entonces, no les vamos a pedir, demuestren que tal cosa es asociativa, si no tiene una fórmula un poco más manejable. Porque esto ya con un conjunto de 4 variables, la cantidad de asociatividades que tenés que probar son bastantes. Entonces hay que tener bastante cuidado y se termina siendo medio tedioso a la hora de hacerlo. Entonces, no es el tipo de ejercicio más frecuente porque, claro, no apela a la resolución de ejercicios, apela a hacer una máquina de hacer cuentas y ya está. No hay ningún método de facilitación, es, dale, pum, ¿dónde está? Bueno, con esto dejamos el 1 y pasamos al 2. El 2 es muy largo, pero nos va a dar el tiempo. Tenemos desde la E hasta la F, tenemos E, A, B, C, D, F, E, A, B, C, D, F. ¿Está bien? Y los casilleros que nos dan son los siguientes. Bueno, nos dan el neutro, E, A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. Y luego nos dicen un espacio, una B acá, una B con F con C, una E abajo de esta B, y con eso terminamos, no, acá hay la F. ¿Está bien? Esto es todo lo que nos dan de información sobre la tabla y nos dicen, bueno, rellénenla. ¿Está claro? Y acá es cuando hay que darse maña, digamos, en el sentido de que vamos a tener que empezar a ver las distintas propiedades que sabemos, así logramos rellenar los valores que nos faltan. E es el neutro, exactamente, la única fila que viene dado por completo. Es muy parecido a un sudoku, pero no exactamente. Porque hay ciertas propiedades del sudoku que tiene, que como ya les comenté, no se puede repetir un símbolo en una lista, en una fila y en una columna. Cada número aparece una sola vez en cada fila y cada columna, pero no nos alcanza con eso. Basándose solo con eso, a sí mismo no lo pueden rellenar, si no me equivoco. O capaz que sí. No sé, no me parece la forma más fácil de hacerlo. Muy bien. Así como está puesto, ¿cuál es el primero que se les ocurre para rellenar? Hay uno que deberían darse cuenta de cómo se puede rellenar de todos estos ¿Un E casilleros. en el AB? ¿Cómo? ¿El E en el AB? El AB ya está lleno. En el otro, entonces, vea. Mira, exactamente. Como ya habíamos hablado, los inversos son conmutativos siempre. Por lo tanto, si el resultado de A con B es el neutro, A con B son inversos. Recuerden que E es el neutro porque tenemos su fila completa acá y en realidad es siempre la identidad. Entonces, como A con B nos da el neutro, son inversos. Y recuerden que los inversos son conmutativos, por lo tanto, B con A también nos tiene que dar el inverso. Acá ponemos una E porque tenemos el inverso. ¿Está bien? Esperen un segundo. Está bien. Entonces ahora hay otro que podemos llenar, que es otro inverso más. A ver si alguno se da cuenta. Bueno, en realidad no. Vamos a hacerlo más fácil. Va a ser el inverso de F el próximo que podemos encontrar. ¿Está bien? ¿Dónde lo podemos encontrar? Tenemos dos casilleros libres para el inverso de F, porque lo podemos ver de ambas formas. Podemos ver como algo con F o F con algo. ¿Está bien? Y mencionan que F con F tiene que ser E. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay dos opciones para el inverso, el neutro, perdón. El neutro podría ir acá o acá. Si ponemos el neutro
en la casillero A con F, lo que sucede es que A con B es el neutro, pero a la vez A con F también sería el neutro. Por lo tanto, acá no puede ir el neutro, tiene que ir acá. Y si se fijan, tenemos A, B, E, D y F, entonces el único elemento del grupo que nos falta es C. ¿Está bien? Si no me equivoco, esos son todos los que pueden llenar de una como sudoku fácil, digamos. Bueno, no, en realidad hay... Espera, ¿lo llené bien? Sí, sí. Bueno, en realidad hay uno más que vamos a llenar con técnicas de sudoku, digamos, que es... espera un segundo. Nos faltan, o sea, ya tenemos todos los inversos a excepción de 6D, ¿no? Son los únicos inversos que nos faltan. Entonces la pregunta es, actualmente, si C puede ser su propio, si C con C, o sea, si C es su propio inverso o su inverso es D, ¿no? Porque claro, D puede elegir que el neutro esté en cualquiera de estos, pero en particular no puede ser ninguna de estas dos columnas. Bueno, lo que resulta suceder es que C no puede, o sea, D y C no pueden ser inversos. ¿Por qué? Porque claro, si tenemos que poner una E acá, también tendría que haber una E acá, ya que los neutros son simétricos, pero no entran. Por lo tanto, ponen una E acá y una E acá, y ya tienen todos los neutros que hay. Esos son como los casilleros más fáciles de llenar, digamos, los neutros siempre cumplen que tienen que ser simétricos, entonces ahí obtienen un poco de descarte. Sí, con filas y con columnas. Pero ahora vamos a hacer un par por asociativa, ¿no? Entonces, vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, bueno, ¿cuál nos falta? Nos falta, por ejemplo, C con B. ¿Está bien? Entonces decimos, si nos falta C con B, ¿qué es lo que podemos hacer a la hora de conseguir este? Me están diciendo que A con C es D. Vamos a ir llenando los que encuentren, pero voy a hacer un par con esta forma para que lo vean. A con C es D, me dicen. No puede ir acá, o sea, no puede ir acá porque ya está esa D, y puede ir acá porque está esa D, porque este está libre para poner D. O sea que A al cuadrado podría ser D. Sí, pero bueno, vamos a estos. Por ejemplo, pongamos C con B, ¿no? Y acá lo que vamos a poner es igual. ¿Y qué vamos a usar? Bueno, podemos sustituir cualquiera de estos por sus equivalencias, ¿no? Es decir, buscan una B, por ejemplo, y lo pueden sustituir. Dicen, bueno, en vez de B, puedo poner, por ejemplo, D por F. D por F es B. Por tanto, en vez de esta B, pueden poner D por F. ¿Y qué van a poner? Bueno, si van a sustituir esta B, lo que van a poner es algo con lo que ya sepan hacer la cuenta junto con... con algo con lo que ya sepan hacer la cuenta junto con, por ejemplo, bueno, vamos a tomar ese, decimos C por, dijimos que B lo podemos escribir como acá, ¿no? D por F, sí. D por F. ¿Está bien? Acá lo único que hicimos fue sustituimos B por una de sus igualdades. Y podemos usar la asociativa y ahora juntar C con D, ¿no? ¿Y cuánto nos da esto con F? Bueno, ¿y cuánto nos da efectivamente C con D? C con D ya lo tenemos también, nos da B. Es igual a B con F. Y B con F, si lo conocemos, nos da D. Por lo tanto, C con B es igual a B con F, B con F es D, C con D, C con B, perdón, tiene que ser F. ¿Se entiende cómo es? Es bastante sencillo de todo. Lo que tienen que hacer es sustituir estos valores por otros, o sea, por alguno de los que saben que son equivalentes. Lo que va a tener que suceder es que, bueno, van a sustituir por el equivalente, luego van a tener que conocer
el producto cuando cuando usan la asociativa acá, es decir, acá partimos B con D por F. Pero si no conocíamos C con D, no nos servía de nada. ¿Está bien? Pero como sí conocíamos C con D, y además conocíamos C con D, lo que nos diese, que era B en este caso, con F, entonces podíamos reducir. Profe, D, tú llegaste que C con B era D, pero pusiste F. Sí. F, perdón. Y tal, lo pueden hacer con otros más, ¿no? También pueden decir, por ejemplo, A con C es igual. Y lo otro importante Profe, es, te no queda que tienen- C con A es la que falta. De C con A. Ah, C con A. Sí, A con es F. Ahí, esto lo ven simplemente evaluando toda la fila y viendo que falta una F. Pero entonces ahora tenemos que ver A con C, por ejemplo. Y lo otro importante es que no solamente, o sea, no siempre reducen el de la derecha, también pueden reducir expandir el de la izquierda. ¿Está bien? Entonces, expandiendo el de la izquierda, ¿qué tenemos? A es, por ejemplo, C por F. Entonces tenemos C por F por C es igual a F por C, es C por F por C, ¿no? En particular, F por C lo tenemos, es B, es igual a C por B, y C por B, tenemos acá, es D, que es igual a D. Entonces, nuevamente, A por C es D. A por C es D. ¿Cómo había llegado que C por C era E hoy? Habíamos llegado de esta forma, ¿no? Teníamos estos 4 casilleros, alcanzaba a ver estos 4 casilleros, ¿no? Entonces, había 2 opciones para el inverso de D, ¿no? Como ella estaba en esta fila y yo estaba en esta, el inverso de D podía estar en esta o en esta. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que ser simétrico, o sea, las E's tienen que ser simétricas. Entonces, si decíamos que D por C era E, necesariamente C por D también tenía que ser E. Pero no podía ser porque este casillero ya lo estaba lleno con una E. C por B no es F. C por B. O sea, ¿no? C por B era este de acá, C por DF. D por F es B. O sea, perdón, C por B. D por F. ¿Cuánto es D por F? Es B, efectivamente. Asocio C con D. ¿Cuánto me da C con D? Me da B. Entonces B por F. Y B por F es D. No, está bien. C por B es D. Bueno, fíjense que lo importante es que acá, o sea, el término que expandimos es el de la izquierda, acá expandimos el de la derecha. Pueden usar cualquiera, generalmente van a usar el que sirva, que va a hacer con un poco de ojo, más que nada, la elección. Por eso voy a llenar el resto de los casilleros para hablar un poco de, bueno, de la ausencia de simetría, si quieren. Esto es una C, esto es una A. El resto de los casilleros pueden salir por este método o también o sea, una combinación de estos métodos y también rellenando con reglas de Sudoku, como quien dice. Una C, esto es una F y esto tiene que ser una A. Y me queda B con B, sí, y B con B era A. Bien, nos queda algo así. O sea, fácil ver que este diagrama no, tabla de Cayley, no es conmutativa, ¿no? Es decir, no es un grupo abeliano. Simplemente pueden ver cualquier pareja de no simétricos, por ejemplo. Vean esta B sí, esta C con esta C sí, esta B con esta B sí. Acá, este. Con este de acá. Con este. C con A y A con C. ¿Ven? Por ejemplo, vean esos dos. No creo que les pidan completar una tabla de Cayley para el parcial. No es exactamente el tipo de ejercicio más clásico. Acá estamos
Acá estamos empezando con grupos, esta es la introducción. Sí, llenaron un sudoku es divino, sí. ¿Quién lo hubiese dicho? A todos acá deben tener algún gusto de ingeniería, el sudoku va de la mano con el pensamiento lógico que tiene. Por lo tanto, es normal que quizás esto les entretenga. No va a ser el tipo de ejercicio de examen más frecuente, por no decir que creo que nunca lo vi. Grupos es un tema bastante amplio, lo vamos a ver un rato largo. Y bueno, en particular, este es el inicio de grupos. Por lo tanto, acá no está, por eso en esta clase no estamos dando quizás tanto ejercicio, sino estamos viendo como la definición. No, si se fijan, estamos empezando a ver cómo son los grupos, cómo definirlos, bla, 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 bla. Pero bueno, habíamos dicho, fijarse que C por A es distinto de A por C. ¿Cómo nos queda distinto? Nos queda F distinto de D. ¿Está bien? De esta forma vemos que no es abeliano, es decir, no es conmutativo. Este tema se da en una parcial y tiene pinta que va para el segundo. Sí, generalmente va para el segundo. ¿Qué recomiendo? Yo qué sé, es decir, los prácticos son de gran utilidad. Personalmente, yo no estoy no estoy a favor de la medida de no dar parciales viejos, en realidad yo creo que es una buena medida, pero bueno, de eso, o sea, ese Ezequiel decidió que no, entonces está, vamos a ir, o sea, se va con su juicio ya que él es el responsable. Por lo tanto, está, ¿de dónde pueden estudiar? Generalmente recomendaría que hagan todos los prácticos. A ver, los parciales viejos tienen información útil, ¿no? Es decir, no, o sea, claramente los ejercicios viejos de otros años son de gran utilidad, ayuda, y bueno, los va a preparar para tipos de ejercicios bastante similares a lo que quizá vean en el parcial actual. ¿Qué sucede? Bueno, generalmente no va a grupos para el primer parcial. Si termina yendo para o sea, no existe la defensa de, bueno, no, pero no estaban los parciales anteriores. No, se va hasta lo dado, por lo tanto, o hasta lo que se diga en el cronograma o en el EVA, va eso. Es decir, no se fíen por el material que pregunta de los años anteriores como una defensa para decir, no me lo pueden preguntar porque antes no lo preguntaban. El tipo de ejercicio, la semana que viene seguramente veamos quizás un repaso de tipos de ejercicio, pero para el primer parcial puede llegar a haber algo de cambio de base, seguramente, seguro hay algo de exponenciación, seguro hay algún sistema de congruencias. ¿Qué más? O sea, algo que les aseguro, exponenciación va seguro, pero sin falta alguna, sin duda, va. Luego, sistema de congruencia y algo chino del resto va a ir. Cambio de base, seguramente vaya algo de cambio de base. Decido, ven un segundo, me fijo y les digo qué es lo que en mi opinión seguro va. O sea, exponenciación tienen que saber, congruencias van a tener que hacer algo. Algo con teorema fundamental. O sea, y el tema es que, o sea, a su vez, fíjense cuál es el tema, ¿no? O sea, cada tema siempre usa los de los anteriores. Es como que yo les diga, bueno, igual una ecuación diofántica, pero claro, todos ustedes me dicen, pero claro, si va teorema de Chino del resto, si va un sistema de congruencia y teorema de Chino del resto, también va una ecuación diofántica. Y sí, va a ir todo lo que pasa. Pero claro, como matemática escrita 2 tiene un perfil que es, o sea, es muy acumulativo, digamos. El último tema de cada sección, por así decirle, como que incluye todos los anteriores. Teorema de Chino del resto, bueno, incluía congruencias, incluía ecuaciones diofánticas, incluía algoritmos de Euclides, incluye máximo común divisor, todo ese tipo de cosas. Entonces, es como que a fin de cuentas, si yo les digo, van ejercicios de teorema chino al resto, me dicen, estaban todos. Seguramente
según lo que se está viendo, sea una prueba que ustedes hacen por escrito. Se lo va a controlar en el EVA. Es una prueba que ustedes hacen por escrito y luego digitalizan y le hacen una EVA. Eso es lo más seguro, pero no puedo darte ninguna certeza. De acá al parcial quizás cambia. Bueno, vamos a ver una prueba rápida con material de apoyo. Creo que no, pero de nuevo. De nuevo, a decir yo, o sea, depende de qué decidamos todos los docentes, ¿no? Porque, claro, si todos los docentes, si yo soy el único que dice que no está a favor del material de apoyo, y Juan Pablo, Eduardo y Ezequiel, los tres dicen que sí, bueno, voto de clara mayoría, no se va a usar material de apoyo y está, pero por cómo vienen las cosas, digamos, creo que no. Pero está, no te puedo dar esas certezas. Bueno, vemos el 3A y con esto terminamos. Que nos dice, existe un único E perteneciente a G, tal que N, E es igual a E, N es igual a N. Para todo N perteneciente a G. ¿Está bien? El neutro es único. Es la propiedad esta. ¿Cómo se muestra? Bueno, como la mayoría de las propiedades de unicidad vamos a demostrar. Vamos a asumir que existe un segundo y vemos que son lo mismo, ¿no? Entonces, absurdo sean E y E' neutros de G, ¿no? ¿Qué planteamos ahora? Bueno, vamos a plantear el producto de ambos, como habíamos conversado antes. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué es igual este de acá arriba? O sea, claramente son iguales entre ellos, ¿no? Son lo mismo. ¿El de arriba a qué es igual? ¿Alguna reducción que puedan decir? ¿Alguno que se anime? Es lo que estamos probando. Estamos asumiendo que son dos. Y bueno, vamos a tratar de encontrar que es uno solo. Acá tenemos dos expresiones iguales. ¿El de arriba qué es, a fin de cuentas? ¿E o E'? Elegí uno, Rocío. E, exacto. Es igual a E. ¿Por qué? Bueno, porque E' neutro por la izquierda. Por la derecha es eso. Eso no es la izquierda. Por la derecha. Fíjense todo acá, ¿no? N, o sea, para los neutros, N por E es igual a E por N, que es igual a N. Por lo tanto, tomando esta parte, o sea, tomando este de acá, y usando la propiedad de que E' es un neutro, entonces, bueno, el neutro por la derecha y el número nos queda igual a N. Acá lo hicimos, el neutro a la derecha, el número igual a E, ¿no? Que es igual al el número, digamos. ¿Y qué nos sucede con esta otra expresión de acá? Con E por E'. ¿A cuánto es igual? Teniendo en cuenta que E y E' son los dos neutros, ¿no? Exacto, E'. ¿Por qué? Bueno, y lo que vamos a hacer es usar la otra propiedad ahora. Ya usamos el neutro por la derecha, ahora vamos a usar el neutro por la izquierda. Decimos E neutro por izquierda. ¿Está claro? Y bueno, estas expresiones son lo mismo. Porque bueno, son exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que llegamos? Al ser lo mismo, E es igual a E por E', que es igual a E'. E y E' son iguales. Es a lo que llegan. Si existe dos, demuestran que son el mismo. Por lo tanto, el neutro es único. ¿Qué es lo que pueden hacer con esto? A la hora de demostrar la existencia del neutro, lo que hacen es, no muestran que existe un genérico, no, encuentran el neutro y dicen,
Bueno, ¿hay un neutro? Sí, es este. ¿Cómo lo sabéis? Bueno, porque cumple la propiedad de que por multiplicarlo por un elemento me da el mismo del grupo. Bueno, en particular, o sea, si encuentran un candidato para un elemento, es decir, encuentran que A perteneciente a G por el candidato a neutro es A, ese es el único candidato que existe. ¿Está bien? Si se fijan en la tabla que habíamos llenado, o sea, yo ahora la borré, en la columna, o sea, en las columnas y en las filas, la única vez que aparecía la misma letra de la fila o columna que estaba usando era en el casillero con el neutro. Es decir, el producto de A por B es igual a A solamente si B es el neutro. Y lo mismo al revés. Este producto sería igual a B solamente si A fuese el neutro. Por lo tanto, si ustedes encuentran un candidato para neutro, es decir, que funciona con un número, ese tiene que ser el neutro. O no es un grupo, esa es la otra opción. ¿Bien? Vamos a dejar por acá. La clase que viene vamos a probar un par más de propiedades y luego vamos a empezar a hablar de los subgrupos. Que bueno, los subgrupos son, como seguramente suponen, un grupo, o sea, tomando un grupo, toman un subconjunto que también es un grupo. Si no es un grupo, el cuadrito aquel del sudoku no se cumple. Sí, o sea, efectivamente no va a pasar que no va a ser como un sudoku. Estoy pensando si cualquier distribución que cumpla con las reglas de sudoku cumple con asociatividad ahora mismo. Porque eso es lo que hay que tener cuidado. O sea, la asociatividad es como la que no ves reflejada en el cuadro, ¿no? Bueno, tendrás que tener cuidado que efectivamente se cumpla o la asociatividad si quiere ser un grupo. Porque en el cuadro no la ves a golpe de vista. Muy bien, entonces nos vemos el jueves. Les comentaba que vamos a ver un poco más de propiedades y hablar de subgrupos. Y nada, va a ser eso. Así que nos vemos el jueves entonces. Buenas noches a todos.